Hola para todas, espero que estén muy bien. Bienvenidos a otra entrega de este podcast de Tertulia Bravía, en el que hemos estado hablando y dialogando sobre el cuidado, el consumo de ESPA, la reducción de daños y también la fiesta, digamos. Y en este punto, pues todas las intersecciones que encontramos y hallamos en el camino, ¿cierto? Para mí siempre los capítulos pues son especiales porque son temas que me gusta tratar, que quiero mover, son discusiones que quiero situar y divulgar y conocimientos también que me llegan y los valoro mucho y quisiera, digamos, reproducirlos también como en esta medida. Hoy vamos a tener una pequeña conversación que conecta por un lado la fiesta y el activismo, de la forma en que yo lo veo, también conecta el derecho al goce y a la fiesta con la necesidad de hacer espacios más amplios, accesibles y cuidadosos para todas las personas, ¿no? Y es algo que muy de vez en cuando pensamos, pero es algo vital de tener en cuenta. Y pues la fiesta, digamos, no se escapa de esta importancia. Por eso, hoy estoy con dos invitadas muy especiales. Son Margarita y Megumi, del colectivo Bulla Disca. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo van? Hola, ¿Cómo vas, hola, Margarita? Gracias. bien, gracias. De verdad, agradezco mucho que estén aquí por aceptar mi invitación. Y creo que sus conocimientos y luchas son muy valiosas y por eso también agradezco que lo quieran compartir conmigo y pues con todos los demás, que es como pues les conocí y las conocí, digamos, ¿sí? Yo recuerdo que conocí a Margarita en un conversatorio que se realizó en Radio Estrella, nos conocimos, que fue como en torno al cuidado colectivo e individual en la fiesta en un contexto, digamos, previo al Baum Festival, digamos, que hacía como de estas fiestas, ¿no? Tú eras una de las que conversaba y debo decir que además de que me cautivó lo que dijiste, me causó mucha intriga, digamos, a nivel personal, porque sentí que en ese momento era algo como muy novedoso para mí y que no era muy cercano, pero que tenías, digamos, unas claridades y un conocimiento sobre estas necesidades que pues me parecieron muy valiosas y como el nombre de su colectivo pues lo dice, hacer bulla de esta forma pues me hizo pensar como no, es necesario comunicar y hablar al respecto. Y pues también porque son discusiones nuevas de cómo habitar la fiesta, cómo entender el placer, cómo entender el uso de las sustancias también de una forma pues distinta, de cierta forma, y con un ojo mucho más amplio y mucho más garante de los derechos y de las necesidades, ¿cierto? Ya para dejar de hablar y darles una entrada a ustedes, digamos, quisiera de pronto empezar de una manera pues tranqui, de pronto preguntándoles un poco sobre ustedes, de pronto qué les gusta hacer, quiénes son, qué música les gusta, cómo iniciaron, digamos, en este forma de hacer activismo. Yo lo llamaría activismo, no sé si ustedes lo consideran así. Y hace cuánto formaron Bulladisca, no sé, empiecen, quien quiera, por favor, es de ustedes. Bueno, si Dale, quieres empiezo Margarita, dale. yo. Muchas gracias, Daniel, por invitarnos acá. En efecto, nos encontramos en ese espacio que era una conversación sobre prácticas de cuidado, ¿no? En torno a la fiesta. Bueno, yo soy Margarita Romero, me gusta que me digan Margaria o Márgara, soy artista visual y digamos que tengo como una experiencia de vida en que, digamos, en edad como más adulta, me reconozco como con una experiencia de discapacidad múltiple. Soy una persona neurodivergente, soy una persona que también tiene discapacidad física, soy una persona que pues siempre le ha gustado mucho la fiesta, principalmente me gusta mucho la fiesta electrónica, me gusta como mucho el espacio de la música en vivo también. Y pues con Megu, que ya voy a dejar que se presente y tal, nos encontramos en un momento de la vida en que empezó a aparecer una pregunta de pronto sobre cómo hacer para poder seguir como habitando la fiesta, como para poder
como un momento en que aparece también como una necesidad de pronto de cambiar como las maneras en que se habitan los espacios de fiesta, Ujú. pues como que ahí también nos unió un montón como pues la experiencia de Isca, pero también nuestra experiencia como personas queer y como artistas visuales. Entonces, como creo que ahí dejaría mi presentación y pasaría a Megu para después hablar de la, cómo nace Bulla Isca. Bueno, mi nombre es Megumi Cardona, también soy artista visual, también tengo una experiencia de vida disca, soy una persona con una discapacidad física, soy una mujer de talla baja, sí, como decía Margarita, como que nos, ya nos habíamos como visto antes, como echado así el ojito a distancia, pero coincidimos en lo mismo que es este gusto por los espacios de la música y de la fiesta, y sobre todo también, como, claro, estos espacios, pero el disgusto por no poder acceder de forma como cómoda y tranquila en estos lugares, sino tener que estar como esta horrible palabra de guerrearse los espacios y poder ser parte de ellos. Sí, entonces coincidimos en un momento en el que yo fui a un festival de música y regresé súper indignada, como no, horrible tener que ir a ver a los artistas que uno quiere y llegar triste porque la experiencia como corporal de llegar mamado a ese lugar es como que tapa todo lo que uno vivió en ese momento. Entonces con Margarita coincidimos en esto como no, pues un montón de gente seguramente va y pasa por lo mismo o simplemente no va por la falta de información de cómo acceder o simplemente decir no es accesible este lugar. Y ahí me adelanto, ese fue el nacimiento de Bulladisca en, Ok, ok. en querer como comenzar a hablar sobre estos espacios. Sí, como que las dos también empezamos a resonar en redes, en las redes de, pues de cada uno, como que empezó a aparecer un poco como, por un lado, como una serie de personas que también como que nos está, por lo menos como que nos están siguiendo a partir de, por ejemplo, denuncias que habíamos hecho sobre inaccesibilidad, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en mi caso en el Estéreo Picnic, y como con unas preguntas ahí también empezaron a surgir, empezó también como a surgir la necesidad de pronto de colectivizar la experiencia, o sea, como de darnos cuenta que no éramos solo como una persona, dos personas que queríamos como participar en esos espacios, sino que era como algo constante, que ni siquiera veíamos a las personas, a nuestros amigos en estos espacios, porque pues de principio no, pues no se podía acceder a ellos. Y la idea también de la bulla disca, de hacer como del aleteo, ¿no? La idea también como de pensar cómo nosotros podríamos, con nuestra energía limitada, ¿no? Como cuáles son los espacios en los que podemos activar, como en ese sentido el activismo, cuáles son los espacios en los que podemos activar estas conversaciones, ¿sí? Y cómo podemos abrir más espacios para activar estas conversaciones, ¿no? Y como que ahí nos dimos cuenta que, pues la herramienta que conocemos también es, pues, las artes, ¿no? Porque las dos tenemos tenemos Ok. como esta formación como artistas, entonces Bulla Disca parece como, ok, una colectividad que de pronto va a intentar mediante unas acciones muy concretas de pronto desde la creación de poner estas conversaciones en varios lugares, ¿no? Y así empezamos como diciendo, pues hagamos un Instagram y pongamos unas preguntas y veamos qué pasa allí. Y llevamos ya como camellando en esto como desde el 2021, Megu, o desde el Mm, 2022. como entre las dos, como desde el 2021, pero ya así como redes, como desde el 22, No, 22, sí, veintitrés, no Ok. sé. exacto, sí, sí, sí. Ok, no, súper, entonces como que si veo que pues ustedes quisieron colocar pues las problemáticas al aire y realmente las medidas, las redes de pronto fueron ese medio que les permitió conectar y conectar con los demás de pronto, ¿no? Como con los otros. Creo que
Pienso como otra pregunta, de pronto está relacionada y quisiera como que entonces, y que siento pues que está relacionada como con, entre comillas, el querer hacer bulla, como tú lo dijiste, Ujú. Margarita, ay, se me olvidó el término, saltar, perdóname, dijiste... mm, Dejé el aleteo. aleteo, sí, no, súper chévere, sí, el aleteo. Y es entonces como, como cuál creen que es, por un lado, el sentido o el lugar político de hacer bulla disca o cuál es, digamos, como ese trasfondo de pronto que ustedes lo realizan por medio de sus formas, sea el arte, sea, pues digamos, los conversatorios, el hablar, pero como, cómo pueden de pronto describir ese, pues, lugar político que quieren ocupar o que están ocupando. Pues yo siento que para Megu y para mí ha sido súper importante poner esta conversación en los espacios como sociales en donde se están dando una serie como de conversaciones alrededor de los cuidados, etcétera, ¿no? Porque es como saber que se están abriendo ya como un montón de conversaciones, por así decirlos, como de, de los sectores, ¿no? El sector de la fiesta está teniendo conversaciones sobre el cuidado, el sector de los conciertos está teniendo conversaciones sobre el cuidado. Y para nosotros es como súper importante que algo que vemos en todos lados es que se habla un montón, como se habla de cuidado, se hablan de prácticas de cuidado, se habla de comunidad, etcétera, pero no se tienen en cuenta las experiencias de las personas que vivimos con perspectivas de mundo, de corporales, etcétera, distintas. Y como que yo siento que para mí y para mí ha sido importante como que haya una expansión de esa conversación alrededor de los espacios, ¿sí? Y que cuando hablamos de espacios seguros para todos, festival para todos, etcétera, digamos, bueno, ¿quiénes son todos? ¿Sí? ¿Qué incluye ese todos? ¿Qué personas quedan por fuera de ese todos? ¿Sí? Y como que en ese sentido, pues un poco también siento yo que, pues ahí sí hablo como muy desde mi perspectiva, como digamos, como anarquista, como poner la pregunta sobre la cooptación de estos términos por parte de la industria también, ¿no? Como que Eso a es nosotros pesado. nos parece importante como poder decir como, listo, quieren hablar de cuidado radical, hablemos de cuidado radical, ¿no? ¿Qué implica sostenernos como comunidad y reconocer allí como nuestras experiencias? Entonces, como que también ha sido en principio, aunque nuestras acciones pues no sé, nosotras soñamos, por ejemplo, con con esa construcción de de la fiesta disca, ¿sí? Que es como poder pensar en espacios que realmente como que abracen estas distintas experiencias de vida y que puedan habitar el rey, que puedan habitar el, ¿no? Pero la verdad es que nos ha tocado es como empezar, como apenas como intentando abrirnos espacio para que se tenga en cuenta la perspectiva desde las personas con discapacidad. Y algo que es importante ahí también y que quiero traer es que muchas veces pues no tenemos ninguna noción sobre qué implica la perspectiva de discapacidad. Entonces traer esto también ha sido hacer una pedagogía sobre pues qué es el capacitismo, pues qué quiere decir barreras de acceso, qué quiere decir, ¿no? Como qué quiere decir, cómo podemos como entender mejor, digamos, la experiencia de la vida de las personas con discapacidad sin medicalizarla, por ejemplo, ¿no? Entendiéndola como, entonces como que ha sido al tiempo como un ejercicio de pronto de insertar un mensaje, siento yo, y de insertar una pregunta más que un mensaje, una pregunta alrededor de esos espacios que queremos como que empiecen como a abrir ese entendimiento y posicionar el punto de vista desde las personas que somos expertas por experiencia. En muchos de los lugares, cuando se habla de discapacidad, consideran que tienen que llamar a un médico, que tienen que llamar a un psicólogo para hablar con las personas neurodivergentes y con discapacidad psicosocial y no hablan con las personas neurodivergentes y con discapacidad psicosocial, sino con esos especialistas que de alguna manera ven nuestras experiencias vitales como, no como enfermedades o como patologías o como etcétera. Entonces, ha sido también hacer una pedagogía
sobre qué es el modelo social de discapacidad, sobre qué implican las barreras de accesibilidad, sobre qué implica el acceso para todos y sobre cómo podemos entender que la experiencia en los espacios de fiesta y en los conciertos y etcétera, en la medida en que entienda la perspectiva del capacitismo y de las barreras, pues será realmente como un espacio no solo como realmente donde todos podamos habitar, ¿no? Y no como donde solo unas personas puedan como gozar de ese espacio. Entonces como que siento que ha tenido eso, como que nos motiva un resto como la construcción de otros escenarios de fiesta. Es como siento que nos motiva un resto la construcción de espacios que se piensen realmente cómo es la experiencia desde de una persona usuaria de apoyos de movilidad, como es la persona de una persona neurodivergente, como la experiencia de una persona con movilidad reducida, ¿sí? Dentro del espacio y que en esa medida tengamos como que una pedagogía y un entendimiento mayor de que pues las personas con discapacidad pertenecemos también a la fiesta, también Claro, somos sí. productores, también somos DJs, también somos Ujú. artistas, y no solo somos público y también pues en la medida en que todo eso se piense de manera como más ampliada, nuestra representación en la escena pues va a ser también pues más presente. Mayor, tal vez. Claro, claro. Megumi, ¿tú de pronto quisieras decir algo? Como... Pues iba a agregar ahí como que varios punticos que agarra Margarita, y es que siempre se nos ha pensado a las personas con discapacidad que somos simplemente parte del sistema médico. Entonces, los únicos lugares que medianamente son accesibles y están adaptados son los hospitales. Eh, y ya, ni siquiera como muchas de las casas en las que habitamos tampoco son como adaptadas al 100%. Entonces, como que sí, como pensar que todos los cuerpos también pueden salir de estos espacios haría que las personas pues se piensen cuerpos diversos en las fiestas bailando, ¿no? Y también dejar de pensar que están como, entre comillas, ayudando a una minoría, que al final no es una minoría, sino simplemente es, da la ilusión de minoría por las barreras que se crean detrás de esto, ¿no? Como, claro, vamos, solamente dos personas que son las que en lo posible se han tratado de adaptar a lo que es la fiesta, pues digamos en este momento como bogotana. Entonces tú llegas y hay un montón de barreras, ya sea como en acceder al espacio porque, no sé, tiene escalones o simplemente la comunicación entre las personas es imposible, entonces ahí ya nos hace invisibles en los lugares. Y también quería agregar que claro, como que intentamos mucho la pedagogía en, en, en hablar sobre cómo hacer accesibles estos espacios, y la gente de primera es como súper, como, sí, de una, claro que sí, esto es lo importante. En, no sé, Festival 2024, el mismo Festival 2025 se resetea completamente, no se sabe por qué, pero todo el mundo se resetea como cada 8 días y se les olvida qué fue lo que hablaron y que son, pues como, qué es lo importante, ¿no? Y que los cuidados de nosotros en la fiesta no es el cuidado de, bueno, también, pero de si llevo mi medicina para, claro, el dolor crónico, sí, pero entonces, ¿cómo es también el cuidado entre nosotros en la fiesta? ¿Cómo poder acceder? ¿Cómo saber cuál es el consumo que debo tener también en la fiesta? Sí, como que esa información tampoco se nos ha presentado claramente y nos ha pasado algunos chascarrillos a uno que otro en la fiesta por eso. Ok, ok, claro. Creo que sí es sumamente poderoso como el situar esto, sobre todo en una industria pues de la fiesta como tan comercial y que pues muchas veces no solo la industria, pero sí como que puede cooptar algunos discursos, ¿no? Y entonces podemos pasar a ser pues que creer que estamos como apoyando un cambio y pues de repente sucede como que, ay, no me di cuenta, o como lo que tú decías, como que el otro año retrocedimos y es como, ¿dónde está la coherencia? Claro, ¿no? Que también como que me suena que el activismo o las luchas son eso y uno vive con eso y no es como de darla una vez, sino de seguirla dando y pues las admiro en este sentido, de verdad.
Y creo que también lo que están diciendo, pues me ayuda a hilar las preguntas que me van surgiendo, que las había pensado, pero que ustedes mismos van como proponiendo también, y eso es lo lindo. Yo pues me pregunto también, digamos, como, pues claro, como desde sus experiencias vitales, pues que han habitado las fiestas, que saben, digamos, qué es lo que les gusta, qué es cómo es ir de fiesta. Yo quería como preguntarles qué buscan en una fiesta para que sea de su agrado, de su gusto y también tal vez, digamos, cómo la perciben y qué necesidades entonces pues son las que tratan ustedes como de una manera amplia. De pronto si quieres empezar, Megumi, como por voltear el orden ahí, por el anarquismo, pues dale. Em, pues por experiencia propia, yo pues sí, mi energía física es cortica, entonces lo primero que veo en un lugar es que por lo menos haya donde sentarse, como hay espacios de descanso, también, pues es que es difícil en Bogotá, no sé si es como de pronto algo que le gusta mucho a la gente y es que le gusta el sonido muy duro. Tal vez es una costumbre, sí, tal vez es Sí, costumbre. sí, entonces pues yo siempre voy con mis tapones de oído, pero es como una adaptación que me he hecho hasta hace poquito, pero antes era como algo difícil de habitar, como que entraba, como que muchas de las fiestas en las que estuve también, antes como más adolescente, pues era mucha presión social, como de, sí, vamos a este lugar y resistamos y como tomar un resto de alcohol para que el cuerpo como que deje de sentir ese dolor que siempre duele y resista un montón. Y aguantaba el pitido al final de la fiesta que uno termina así como medio sordo. Súper cansado también, sí. Sí. Entonces, en este momento de la vida, sí me gustan los espacios de descanso, los Ok. aprecio mucho, como un sonido que esté, no sé cómo es su ingeniería de sonido, pero que no dañe los oídos. También creo que es importante que la gente entienda la cantidad de aforo que puede tener un espacio, ¿no? Porque siento que, pues yo siendo una persona de talla baja, no es lo mismo que una persona que tenga una estatura promedio, porque pues a mí me queda a la altura de el culo de todo el mundo. Entonces es chistoso y complicado al mismo tiempo. Y hay algo que también como que últimamente me he dado cuenta, y es que hay espacios en los que dejan entrar pero no dejan salir. Como que si sales ya no puedes volver a Mm, entrar, no entiendo por qué. es cierto, es cierto. Tal vez en clubes o eventos lo hacen, sí. Sí, y siento que es muy importante poder o tener un espacio como donde no esté la música constante o poder salir a tomar A aire. tomar aire total, sí. Sí, ya, pues el resto siento que también he dejado de habitar muchos espacios. No sabría cómo decirlo, pero como que hay ciertos espacios con ciertas personas que me han hecho sentir incómoda y no sé si son espacios que no son queer, creo que es eso, como que habito mucho estos espacios porque siento, como que me siento más cuidada, porque en otros espacios he sido como violentada de maneras extrañas, de que me están grabando, me están tomando fotos, o alguien se me acerca a bailar porque cree que me está celebrando y que es súper bien que yo salga de fiesta, como si no pudiera salir de fiesta, Ok. como, ay, qué bien que vivas tu vida, y yo, claro, porque tengo una, muchas gracias. Sí. Sí, como esto, pero pues ya, pues no es chistoso realmente. O sea, te lo cuento con chiste, pero no es chistoso. Mm, pero pues sí, eso ya no depende casi del lugar, sino de las De las personas. personas, como del público que puede ser distinto, lo dices, como que Sí, igual son los espacios, sí, claro. sí. Dale, Margara, de pronto, ¿quieras decir algo? Eh, pues yo me quiero como referir más como a los espacios de festivales y de conciertos, también de fiestas, pero como en términos como más ampliados, ¿no? Como de cuando los aforos son más grandes y así. Hay varias cosas que quiero decir y lo primero es que hay un ajuste de accesibilidad que no cuesta nada y que se llama información clara, que ninguna de las personas que organiza eventos tiene como eso, o sea, tienen como mucha gente que trabaja en comunicaciones, pero ninguna de esas personas está haciendo como un trabajo para que las personas
con discapacidad, las personas con movilidad reducida, lo que sea, tengamos información, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de información? Pues información sobre qué tanta distancia hay que caminar, pero también información sobre cuáles son los escenarios, información donde hay espacios de descanso. A mí me parece que, digamos, el mínimo vital de agua y los espacios de descompresión o de descanso deberían estar como metidos como la base de cualquier festival, porque más allá de que seamos personas disca o no, sabemos que los festivales nos es como poner a nuestras cuerpas en unas situaciones también de, digamos, como de activación particular que requieren también descanso, ¿no? Entonces pensar, por ejemplo, que solo hay una zona de recuperación si alguien está enfermo, ¿sí? O está pasado, pero no una zona de descanso, ¿no? Que en ese sentido, por ejemplo, WOW de este año fue brutal porque tenía no uno, sino dos espacios donde uno podía como habitar, bueno, uno era un bar de jazz que personalmente difiero del jazz como música relajante, pero sí tenía como esta posibilidad de irse a un lugar oscurito, que tenía baja luz, donde pueda descansar, ta. Entonces, el descanso dentro de la fiesta, la descompresión dentro de la fiesta, pues como que todo escenario, todo lugar de fiesta, todo tendría que tener pensado un espacio de descompresión, siempre. Porque hay compas que se pasan de lo que usan y necesitan bajarle, pero también porque hay una compa del grupo que esa semana tiene cólicos y quiere estar sentada y aparte o por la razón que sea. Eso es como un acto de cuidado que es importante y que va un poco en contra de la idea de que la fiesta uno tiene como que aguantarla, ¿no? Como que todo es que uno tiene que aguantar. Hay otra cosa que me parece clave y es que muchas veces se piensa en el cuidado a las personas con discapacidad, pero en realidad se ejercen es políticas de vigilancia. Entonces, me parece muy clave hablar sobre eso, porque muchas veces, por ejemplo, los festivales dicen, no, miren, todas estas personas, que son las personas que tienen el chaleco naranja, están para apoyar a las personas con movilidad reducida. Y es como, bueno, ¿qué les enseñaron a estas personas para apoyar a las personas con movilidad reducida? Entonces, muchas veces pasa que uno, por ejemplo, son personas que están allí, además que claramente, digamos, necesitarían una pedagogía a todas las personas que hacen parte de los festivales, etcétera, sobre qué es el capacitismo, que para decirlo acá también me parece Por importante, favor. como que no hemos hablado de eso, ¿no? Y el capacitismo se entiende como, como una violencia, como un sistema de opresión, por así, para decirlo como con más énfasis. Es un sistema de opresión en donde se da un valor particular a unos tipos de personas de acuerdo a sus características físicas, sus características de sociabilidad y etcétera, y que construye de alguna manera la forma en que una persona debería ser en términos de un paradigma pues que es racista, que viene de la supremacía blanca, además, que está enraizado en la eugenesia que nos dice como cuál es el sujeto ideal productivo por excelencia, ¿no? Entonces, el capacitismo como sistema de opresión no solo afecta a las personas con discapacidad cuando genera discriminación, por ejemplo, porque nuestras experiencias no son entendidas como experiencias válidas, sino como experiencias desviadas o enfermas o etcétera, tullidas, ta, pero además de eso también pues afecta a las personas sin discapacidad porque genera unos ideales de comportamiento, de relacionamiento, que están muy en relación con la productividad, con la capacidad de adquisición dentro de capital, digamos, dentro del sistema capitalista, la capacidad de producir, y en donde también está muy en el medio la autonomía, es decir, las personas que tenemos unas experiencias de vida distintas, y etcétera, se pone una pregunta sobre nuestra autonomía en términos, que creo que en términos de la fiesta también es algo que pasa y que nombraba Megumi, que sucede con esas violencias cuando la gente nos intercepta en la fiesta para felicitarnos por estar ahí, que es un absurdo, pero que también sucede cuando, por ejemplo,
alzamos la voz para tener accesibilidad y en las redes nos contestan qué es en la casa, ¿sí? ¿Usted para qué quiere ir a una fiesta? ¿Sí? Uy, uy, Entonces, no, ahí aparece el capacitismo, ¿cierto? claro. Porque pareciera que la fiesta es solo para los cuerpos capaces y para las personas que se alinean de pronto como a este ideal Entonces, si el goce no puede ser experimentado por las personas con discapacidad, ¿no? Si nuestros cuerpos y nuestras existencias se entienden solo como desde un paradigma médico obsoleto, pues literalmente nuestra autonomía como personas, ¿no? Y como cuerpos vibrátiles, pues se reduce, ¿no? Entonces, como que en ese mismo sentido, cuando digo que aparecen ideas de cuidado que en realidad son vigilancia, es porque, pues cuando uno piensa que una persona con discapacidad es una persona enfermita, por así decirlo, a ponerlo como muy en esos términos, pues cuando tú ves a esa misma persona, por ejemplo, consumiendo sustancias como cualquier otra persona en un festival, pues tú pegas el grito en el cielo, porque entonces tú dices, no, ¿no? Como, pero ¿cómo así? Y eso hace parte de, pues, la falta de entendimiento sobre la gran gama que implica la experiencia de la discapacidad, pero también eso hace parte de, pues, los cuerpos que importan, los cuerpos que sí pueden reclamar el goce, los cuerpos que sí pueden reclamar esos espacios y los que no. En festivales hemos visto, por ejemplo, que se cumple la mínima parte, haciendo que haya, por ejemplo, un lugar donde podemos estar, pero ese lugar se convierte medio en una cárcelcita, porque entonces tiene unas barreras, pero además hay gente mirando afuera, pero además tú te vuelves visible hacia de las otras personas, cuando lo que necesitamos también es pedagogía dentro de la fiesta, ¿no? O sea, la gente tiene que saber que está mal que te acerques a una persona con apoyos de movilidad a decirle cualquier cosa que no sea, te ves muy cool, sí, y eso, sí, o sea, como que, ¿no? Que no tenemos que interceptar a personas para ayudarlas si no están pidiendo ayuda, como una serie de ideas también sobre, pues, que, por ejemplo, nosotros hemos puesto la conversación, por ejemplo, en relación con el uso de sustancias, ¿no? Y es como reclamo también mi autonomía, por ejemplo, para usar sustancias, cómo me informo si la información que hay dice, por ejemplo, si tú tienes cualquier condición que se salga de la norma, No consulta a consumas tu tal, médico o o no no consumas, consumas. sí. Entonces es como, pues mi internista no me va a dar permiso de consumir Total, sí. MDMA, Total. pero además de eso, yo sí necesito esa información, esa otra información, porque la información que tenemos en este momento sobre reducción de daños está basada en unos cuerpos que también tienen un ideal, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando las dosis las tenemos que ajustar de acuerdo al peso? ¿O qué pasa cuando hay personas que usamos medicamentos y que también usamos sustancias en la fiesta? Entonces ahí también hay como una parte que es como lo invisible que no se ve también de Bulladisca y es como nosotros con Megu hemos estado como también excavando esas redes de información en internet y viendo qué otras colectividades hablan sobre la fiesta disca, qué otras no, porque Bulladisca es como pues nuestro intento de poner la conversa acá en lo local, pero pues el activismo disca y el orgullo disca existe en el mundo, es decir, hay muchas gentes que están trabajando en este momento. Está el Crip Rave Collective, por ejemplo, que es un colectivo Ok. australiano de ravers que se están pensando toda esta experiencia desde lo disca. Entonces también es como una manera, digamos, la parte que no se ve, digo, porque sí es como pensar cómo hacemos red con esas otras personas que están también generando estos movimientos para que pues cada vez podamos saber más de esto y tener como más claridades. Hay una última cosa que quiero decir y es que es algo sobre lo que volvió Megu y es que hay una falsa creencia de que las personas discan no estamos en la fiesta, pero es porque pues estamos como guerreándola, como decía Megu. Y me parece interesante hablar de que el año pasado en el Festival de Stereo Picnic sucedió algo y fue que, como era en el Parque Simón Bolívar, habilitaron después de un drama que hubo con una compa que no pudo ingresar, habilitaron una entrada y un como registro para personas con movilidad reducida. Y entonces eso hizo que de pronto apareciera un montón de gente con movilidad reducida.
Entonces, la respuesta es como, ah, no, entonces uno pone que sí tienen entrada y entonces sí aparecen. Sí, exactamente, sí, o sea, todas estas personas estamos un poco como apoyándonos en nuestros amigues, apoyándonos en ta para poder adecuar esos espacios y en el momento en que se pone como se abre una posibilidad, pues claro que los espacios de movilidad reducida se llenan y se vuelven insostenibles porque pues claro que hay un montón de personas que se benefician de que pueda haber ese tipo de ajustes, ¿no? Entonces como que me parecía interesante poner como esa cuestión porque entonces como que existe también un temor, por así decirlo, de productores de fiestas y etcétera, como de, entonces ahora nos van a venir con trampa todo el mundo con que es disca para entrar gratis, y como, y es como, pero, y no lo han dicho, ¿no? Como, entonces empiezan a instaurar esas políticas que yo te digo que son de vigilancia, por Ok, ejemplo, para entrar y tener lo que ellos llaman el privilegio de tener una rampa que no es un privilegio, tienes que presentar tu historia clínica o tu registro de no, igual, discapacidad. eso es Y es discriminatorio, como, ¿cierto? O sea, exacto, pero además es como eso no es obligatorio ni para conseguir trabajo, y que porque para entrar a un rey voy a presentar mi historia total, clínica, ¿no? sí, Entonces, como que ahí me parece chévere pensar en eso y es como visibilizar la experiencia también implica como que los ajustes que se hagan sean acordes a lo que necesita la población disca y no sean como unas medidas absurdas de, ya sé, registremos a toda la gente disca que viene a Rock al Parque para tener, es como más que eso, pues como estamos haciendo que podamos movernos por el espacio, cómo estamos haciendo que podamos escuchar, cómo estamos haciendo que la cultura de Rock al Parque en las pantallas grandes nos hable de acá hay mucha gente con muchas experiencias, si ves a personas con movilidad reducida, abre espacio, prioriza, o sea, no, porque también esa pedagogía podría estar allí. Y eso se ha hecho, por ejemplo, con violencia de género. claro. Entonces, como que sí es importante como pensar que hay una buena tarea que desde la producción de los eventos no se está haciendo y la huella de Bulla Disca un poco también es en ese sentido como desde la sociedad civil, como, hey, sí, severo que hagas eventos y te lucres, pero pues let's go, ¿no? Como responde también en esa otra parte. Claro, claro. Creo que mencionas y que pues estoy un poco de acuerdo y es que muchas veces tal vez a veces se aproximan desde el juicio, ¿no? Incluso desde el juicio o por consumir o por ser discapacitada o por ser queer, marica, o sea, tenemos como una costumbre, ¿no? Y realmente romper pues esas barreras más allá de las estructurales pues son complejas, pero es el hecho de la cultura y de hablar al respecto, lo cual celebro muchísimo, de verdad, y es súper valioso también esas cachetadas que nos estás dando con lo que estás diciendo, porque igual hay prácticas que tal vez a diario o inconscientemente pensamientos que uno puede tener y pues no, o sea, no es lo que es. Ya para ir cerrando, como para cerrar este espacio, creo que hemos hablado de este tema bajo la mesa, pero sobre la mesa igual lo voy a volver a poner aquí como al lente. Y es un poco como, bueno, decir, desde la reducción de daños, pues se dice, ¿no? Se dice, las personas consumen drogas, ok, y la gente se escandaliza, pero uno dice, las personas discas consumen drogas y la gente se vuelve a escandalizar, no solo porque consumen, sino, ok, entonces es como esto, es como lo que ya has dicho, ¿no? Yo quisiera como que nos contaran también desde sus experiencias, digamos, eh, tal vez qué mecanismos de reducción de daños utilizan ustedes y qué mecanismos de reducción de daños en el consumo pues les han funcionado, podrían comentar con sus amigues, con las personas digamos que estén un poco alejados del parche, que sabe estas cosas, ¿no? Porque si bien la reducción de daños digamos es una lucha por los derechos, por las garantías, por el bienestar, ¿no? Por el goce, eh, existen barreras incluso desde el parche de reducción de daños pues que hay que romper y en esta medida sus experiencias siempre son muy valiosas y sus conocimientos pues de esta forma también, entonces sí, no sé, de pronto algunas prácticas de cuidado que ustedes apliquen o que consuman, cómo consumen, qué consejillos le pueden dar a las personas de pronto que pues se vean reflejadas de pronto. Mm,
Si quieres, Megumi, si quieres empezar. Puedo, sí, sí, pero no voy a responder esta respuesta concretamente. Dale, dale. Margarita la responderá, pero hablaré desde una experiencia, pues hablaré desde por qué no puedo hablar desde este lugar. Ok, dale. Y, y es que yo consumía antes, hace unos años, pero yo era muy fan, no sé si alguna vez vieron ese canal en YouTube, que creo que era holandés, que se llamaba como Drugs Lab. Sí, 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 sí. Era muy fan porque como que hablaba muy científicamente y que cómo eran los latidos del corazón mientras consumías esto y los efectos de tal, tal y tal. Pero claro, pues estas personas no eran personas con experiencia de vida disca e igual hablaban de como si pesas tanto, cuánto debes consumir tal. Entonces cuando empecé a consumir, pues me regía por lo que veía en estos videos y hubo un momento en la vida en que, según yo, iba bien en lo que iba a consumir en ese momento, que era éxtasis y no, todo se fue a la mierda, yo me fui a la mierda, nadie sabía qué hacer, yo no sabía qué hacer, pues porque nadie tiene conocimiento de cómo manejarlo, ni yo nunca he tenido conocimiento de cómo manejarlo tampoco. Y después de esta experiencia, pues nada, yo quedé un poco como no puedo volver a consumir y, y sigo sin poder hacerlo porque no tengo ningún conocimiento ni a quién preguntar, Ok, ni saber quién lo ha hecho. Sí, como que ya hemos hablado también antes con Margarita, como que sería, pues como ahorita se está moviendo mucho ese chele cabeza respecto a esto, como sería bueno que empezáramos a mirar como, bueno, que cómo podría ser el consumo de personas discas, de pronto especificarlo un poco como, no sé, si tenemos más claro este tipo de personas, empezar a pues hablarlo, tal vez también hay gente que haya encontrado las maneras de consumir de pronto también como fallando un poco como yo, claro. pero que ya lo tiene más claro y es información que no tengo porque no tengo, digamos, todavía esta red. Sí, entonces, por ese momento no Ok, puedo responder esta pregunta, ok. pero seguirá Margarita. Pero no, y igual es súper valioso porque pues es precisamente desde la experiencia que se sabe en esto, ¿no? Y la idea es tejer y como ustedes lo han hecho, el conocimiento puede que esté o no esté ahí, pero la idea es como adentrarnos como en esa oscuridad para saberlo, ¿no? De pronto, Ujú. dale Margarita si quieres. Bueno, sí, digamos también porque de Bulla Disca, digamos, yo soy la persona que ha movido como un poco más esto de la experiencia de las sustancias, porque yo soy una persona neurodivergente, también reconocida como loca, y yo, digamos, tengo un camino largo en el consumo, que pasó por momentos bien complejos y por el entendimiento también de, pues, de una serie de cuestiones de una serie de cuestiones como que yo no tenía en cuenta de mi experiencia en la fiesta y de cómo el camino fue reconocerlas para eso, ¿no? Yo también soy una persona que está llegando a los 40, entonces que un poco creció como en medio de ese furor 2000ero, de los raves que se generaban, ¿no? Como en lugares que eran clandestinos, que eran ocupas, que eran fiestas, y todo ese habitar de la fiesta implicaba un poco el uso de las sustancias para también, no solo para pasarlo rico, sino principalmente también para aguantar las jornadas, ¿no? Para Claro, poder viajar hasta La Calera, hasta bajarnos en San Luis, caminar 1 kilómetro, ¿no? Como todas esas cosas que implicaban sí, en ese momento. Todo eso. Yo crecí sin saber que era una persona autista, como que supe que soy una persona autista siendo una persona mayor, porque pues hay un subregistro muy grande de personas asignadas femenino al nacer con el diagnóstico autista y entonces había muchas cosas que, por ejemplo, yo hacía de manera como inconsciente para alinearme con la fiesta, pero que digamos, cuando fui creciendo y etcétera, pues eso empezó a modificarse porque pues tuve una ruptura con el consumo, porque tuve como unas situaciones de riesgo de muerte y frente a estas situaciones de riesgo de muerte, me pregunté,
como que quise acercarme a otros pares en relación con el consumo y me acerqué allí a Narcóticos Anónimos. Narcóticos Anónimos estuve un rato, pero pues Narcóticos Anónimos tiene un objetivo que es como no consumir. Sí, Y para mí, pues como ahora que soy una persona mayor, pues yo entiendo que también un ajuste razonable que tengo como persona autista es como también poder existir en estos, ¿no? Como en estos otros planos en los que el consumo pues no necesariamente es algo como negativo, ¿no? Entonces, como que esta pregunta por el consumo siguió presente y en el 2020 pues se hizo inminente como mi incorporación a la incorporación de una silla de ruedas a mi existencia, porque pues tuve que hacer como otra serie de ajustes para también para poder pues como habitar otros espacios y con esto apareció una conciencia distinta de cómo habitaba yo esos espacios antes, porque pues ya como que no era tan fácil de pronto para mí como decir si yo caigo, sino que ya como que había unas preguntas antes. Y a partir de ese momento, como que pensar en que cómo habitar ese espacio de la fiesta pasó por un mapeo más que de la fiesta de mí, que creo que es como, esa es la respuesta a la pregunta que quiero, que me estás poniendo, como que yo siento que la mejor estrategia de reducción de daños es como el mapeo de nosotros y de nuestras necesidades y de nuestras experiencias vitales, porque si bien podemos tener como todos los tips para utilizar, por ejemplo, éxtasis o para usar X o algo, lo que queramos, pues igual nuestra experiencia vital está siendo llamada a la fiesta, ¿no? No se sale mientras estamos en consumo, ¿no? Entonces, como que para mí fue un ejercicio y sigue siendo un ejercicio de mapeo de mis necesidades, no solo en términos de accesibilidad, sino también en términos de también emocionalidad, esta sustancia que quiero utilizar de pronto, qué va a generar en mí y cómo yo en este momento puedo, pues puedo, ¿no? Como si quiero o no entrar en esta situación. Entonces, como que una pregunta que ha sido para mí importante ha sido claro, aprendo de las sustancias, pero como me mapeo, ¿sí? Como me mapeo como en ese ejercicio. Y otra cosa que me parece como chévere con relación a lo que decías, que las personas es como, pues ya que las personas digamos que somos usuarias es todo un tema, pero si las personas que somos usuarias además somos profes y además somos mamás y además somos personas claro. con discapacidad, etcétera, aparecen un montón de otras vainas muy absurdas frente a lo que se puede o no, o frente a la responsabilidad, o frente a las acciones de cuidado. Y algo que para mí ha sido como que ha resonado fuerte durante también este tiempo ha sido que, por ejemplo, yo soy una persona que por mucho tiempo usó medicamentos psiquiátricos y que hizo desmonte de medicamentos psiquiátricos y que generó unas dificultades grandes con respecto a los medicamentos psiquiátricos. Y cuando hice esta investigación sobre los medicamentos psiquiátricos, etcétera, me daba cuenta que pues el cambio de mi química cerebral con medicamentos psiquiátricos era muy hueputa y, y que el peso que eso tenía era negativo para mí y que el uso, por ejemplo, de psilocibina o de microdosis de LSD o de microdosis de, ¿no? Al contrario, me generaba una sensación de bienestar, de tranquilidad, de Ok, aterrizaje. Entonces, como que yo también tengo una pregunta que es importante y es sobre qué sustancias validamos, como que la gente dice que así puede tomar, ¿no? Porque las personas neurodivergentes, las personas locas, pues nos quieren medicar todo el tiempo y quieren cambiar nuestra química cerebral todo el tiempo. Quieren cambiar nuestra química cerebral para que no contestemos emocionalmente, quieren cambiar nuestra química cerebral para que amemos la vida y no queramos morir, yo qué sé, como cierto, pero no se nos permite cambiar nuestra química cerebral por el goce, ¿no? Como que ninguno de los medicamentos, por ejemplo, cuando te dan medicamentos psiquiátricos, los medicamentos psiquiátricos muchas veces tienen muchísimas secuelas con respecto a la vida sexual y al erotismo, pero eso se ven como males menores, porque se siente que el goce es como algo menor que debe ser atendido, ¿sí? Y no claro. como lo otro. Entonces, como que a mí me parece bonito también como no solo preguntar como frente a las sustancias en términos de como las ilegales,
sino la pregunta más amplia sobre a qué responde ese paradigma de las drogas que sí se pueden y las que no. A qué responde ese paradigma y cómo ese paradigma es utilizado para también como normalizarnos en la experiencia, ¿no? Entonces, como que sí es válido que haya un desbalance de mi química cerebral, pero si es para que yo trabaje 8 horas seguidas, no Ese para sí que funciona, sí, claro. alucine viendo Chemical Brothers, ¿sí? Entonces, como que ahí a mí me parece bonita esa pregunta, porque nos hace ver que también hay como una cuestión de moralidad muy fuerte frente al consumo que no está siendo revisada. Y frente a eso también, en el Harm Reduction, por ejemplo, algo que me dio durísimo fue que decidieran hacer una conversación sobre reducción de daños en un psiquiátrico. Y yo hasta escribí, o sea, hasta escribí una cosa que dije voy a publicar y luego dije, ni siquiera puedo entrar a hablar de esto porque vi inmediatamente el harm reduction y era como, claro, hay compas que vienen de comunidades de base, pero principalmente que hay gente de la salud, ¿no? Sí, Psiquiatras hablando sobre reducción de daños. Entonces, como que ahí hay capacitismo. Cuando un psiquiatra es el que habla de reducción de daños, hay capacitismo porque ese mismo psiquiatra ya va a traer el paradigma biomédico y, por ejemplo, va inmediatamente, ¿no? O sea, ese psiquiatra no me va a dar permiso, digamos, de tener estrategias de reducción de daños, porque mi experiencia de vida ya está enmarcada en algo que es patológico, además del consumo. Entonces, como que se le suma otra más, otra ola más que es del consumo. Entonces, como que me parece chévere eso, como pensar que el mapeo nos implica encuentro con pares, que es dificilísimo encontrar los pares porque no sabemos dónde están y que la información que tenemos todavía como está tan medicalizada, pues no es información accesible para nosotros, que si hacemos, no sé, por ejemplo, yo tengo un cuadro de cruces, o sea, yo tengo como un ok. cuadro de medicamentos que tengo que utilizar y que he investigado y que me ha tocado medicamento por medicamento en Reddit, como, hey, personas que consuman esto, ¿alguna vez han consumido además esto y cómo les va a esa interacción? ¿Y qué pasa? Y hacer esas preguntas, ¿no? Pero es un ejercicio muy de excavadora, porque como que de pronto el harm reduction espera que las personas tengan como una aproximación a veces de pronto ideal al consumo, ¿no? Como, esta persona consume solo una sustancia o esta persona consume solo ciertos, ¿no? Como, y entonces ahí como que me parece que hay hartas preguntas también de cuáles son las voces que aparecen dentro de la reducción de daños y cómo hacemos que más personas con experiencia vivida estemos en los espacios de reducción de daños, para que esa voz de nosotros también aparezca allí y no solo como la voz oficial, porque la voz oficial, pues hasta el momento no nos tiene en cuenta. Entonces, como eso es chévere, por ejemplo, para mí como persona autista, sé que yo uso MD y me veo más autista que todo porque eso me quita la máscara y porque me conecta con mi euforia. Entonces, pues yo, eso también implica que voy a estar en la fiesta como viéndome muy rara, ¿sí? Y eso también implica que me voy a hacer visible para la otra gente, y eso también implica que la gente va a pasar al lado mío y va a creer que es que yo estoy redrogada, me pasa también, ¿no? Que la gente es como, a veces no estoy drogada, sino solo emocionada, y la gente es como, estás drogada, ¿cierto? Es como, no, solo soy así. Entonces, claramente cuando pasa eso, digamos, en el espacio del festival, etcétera, pues también nos hacemos visibles, ¿no? Como porque nuestras maneras de estar en el espacio se vuelven de pronto demasiado, porque podemos gritar más, podemos vernos más emocionadas. En algunos festivales, por ejemplo, se nos ha acercado gente como de los sistemas como de salud, de cuidado, porque de pronto leen algunas de las maneras en que me muevo como llamados de alerta por una crisis, es como, no, solo soy autista, así es como todo bien. Pero eso también es importante porque ahí es que nos muestra que hay una vigilancia sobre esos cuerpos discas, esas maneras de estar y que tenemos que seguir haciendo bulla para que las personas sepan más sobre la perspectiva desde la experiencia vivida y juzguen menos y también ayuden a hacer los espacios como más accesibles. Claro, Márgara, creo que tocas todo. O sea, creo que tocas tantas cosas como por decir. Claro que resueno mucho en que, claro, la reducción de daños puede estar muy ligada a esta lógica medicalizada también, que obviamente choca muchísimo. También
hablar sin tapujos de las drogas es hablar, digamos, sin la legalidad. Y claro, o sea, como vamos a hablar del acetaminofén igual que la heroína o que el éxtasis, pero realmente no nos cuestionamos cuando la farmacia nos dice, tómate esto para el dolor, tómate esto para tu tratamiento, tómate esto tal. Y realmente, pues, situar la experiencia completa pues es muy gratificante y de verdad les agradezco resto. Creo que el llamado también que hacen las dos es claramente al autoconocimiento, pero a el tejer pares, ¿no? O sea, yo siento que es un poco de lo que yo he venido como tal vez conociendo también sobre la reducción de daños y sobre las luchas en general. Es como, o sea, el autocuidado, uno no llega solo al cuidado, a ti alguien de pronto te dice, oye, de pronto no hagas esto así, comete media pepa, comete tal, toma agüita. Tú no llegas solo al conocimiento, ¿no? Y no es como que una persona sola vaya por la vida sabiendo las cosas. Entonces, realmente, si bien el autocuidado es vital, es el centro, hay que cuidarnos a nosotros y conocernos, pues realmente hablar de pares, hablar con amigos, hablar de estos temas es lo que pues nos hace contribuir y saber, ¿no? También. Quisiera lo último, pequeñitico, ya para despedirnos, dejarlas, y es que para Tertulia y para mí la música es muy importante y es vital. Entonces quisiera preguntarles tal vez una cancioncita que les guste o que les incite a hacer bulla disca, que les guste, que las mueva o que les haga, digamos, seguir en esto. Y ya. Yo tengo una que se llama The Darkness That You Fear, que es como la oscuridad a la que le temes, que es una canción de Chemical Brothers Ok, y que no solo me acuerda de estar de fiesta, sino que me acuerda que como que el mensaje central de la canción para mí, un resto es eh, que tenemos un poco como poder pausar la existencia para que ver que todo eso que se vuelve como súper oscuro alrededor de nosotros en realidad es como la posibilidad como de pillar como un flujo vital y de energía y de amor y de color y de posibilidades. Entonces es una canción que amo, que me conecta con la fiesta y que me hace pensar que la fiesta ya no tiene que ser como The Darkness That I Fear, o sea, la oscuridad a la que le tenía miedo, ok. sino que se puede desaparecer y que lo que puedo encontrar en otros espacios. Esa me gusta, me hace pensar en nuestra bulla también. Qué hermoso, qué hermoso. Me gusta de pronto. ¿Tienes alguna que te esté sonando? Ay, estoy pensando, pero yo solo pienso en perreo. No, mejor, no importa. ¿Cuál es tu canción favorita de perreo? Eh, Ay, no sé, tengo muchas. Bu- La groupie tal vez. no, pero es que es un clásico. Lo bueno es que la sentimos y nos hace mover de alguna Sí, manera, ¿no? sí, solo Eh, pienso en movimiento y ya, ahí, lo claro, que sea, hasta el suelo, hasta donde sea, hasta donde termine. claro. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ya cerrando, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo, por sus palabras, sus conocimientos son muy valiosos, sus luchas y pues espero pues nos podamos encontrar por ahí en otro lugar, saludarnos, de pronto verlas en persona, pero pues fue un placer y de verdad, gracias por participar de este espacio. Gracias Gracias a a ti. ti por la ¿Listo? invitación. Dale, nos vemos a la próxima en Tertulia Bravia. Hasta pronto.